Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En esta ocasión vamos a resolver un problema bastante interesante. Este problema es el 3.70 del libro de química del Raymond Chang en la 10ª edición. El problema nos plantea, cuando se calienta el polvo para hornear, bicarbonato de sodio o hidrogenocarbonato de sodio, NaHCO3, se libera dióxido de carbono gaseoso, que es el responsable de que se esponjen las galletas, las donas y el pan. Escribe una ecuación balanceada para la descomposición de dicho compuesto. Uno de los productos es Na2CO3. Calcule la masa de bicarbonato de sodio que se requiere para producir 20.5 gramos de dióxido de carbono. Pues bien, este problema, como ya lo mencioné, es un problema muy sencillo, pero también es un problema muy interesante, ¿no? Que tiene que ver del por qué se esponjan las galletas y podemos ver la química en la vida cotidiana. Pues bien, entonces vamos a empezar aquí con un análisis. Esto es bastante importante porque de aquí podemos ver qué es lo que se nos pide y qué es lo que nos dan para poder resolver este problema. Es bastante importante hacer siempre un análisis, dado que de ello va a depender nuestra respuesta. Entonces, aquí, como toda reacción química, tenemos un reactivo que lo voy a poner como R, que nos da productos. Y aquí un reactivo puede ser 1, 2 y productos pueden ser 1 y 2. Entonces esto es importante saberlo para contestar el inciso A. Entonces aquí identificamos como reactivo al bicarbonato de sodio, NaHCO3, y aquí lo voy a poner así. Y aquí identificamos como producto al dióxido de carbono. También nos dice que hay un NaCO3. Bueno, aquí todavía no voy a hacer el inciso A, solo estoy planteando aquí que identifico un reactivo y también identifico dos productos, que esa es la información que nos está dando aquí. Pero para contestar el inciso B, tenemos que hacer una conversión en masa. Nos dice que calculemos la masa de este reactivo que se requiere para producir la masa de CO2. Y esta masa va a ser igual a 20.5 gramos. Entonces, como en toda reacción química, nosotros para pasar de masa de producto a masa de reactivo o viceversa, siempre tenemos que hacer esta conversión o hacer esta equivalencia a través del número de moles. Y estas relaciones siempre nos va a dar la estequiometría de la reacción. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Para poder hacer esta conversión de masa de reactivo a masa de producto, vamos a tener que convertir estas masas a sus correspondientes número de moles. Entonces aquí voy a ponerlo nada más como subíndice NaHCO3. Muy bien, pues entonces lo que tenemos que hacer aquí, vamos a hacer 4 conversiones, identificamos. La primera es la masa del CO2, lo vamos a pasar a número de moles de CO2 y esto lo vamos a hacer con la masa molar. Esa va a ser nuestra primera conversión. Nuestra segunda conversión va a ser una conversión en moles de CO2 a moles de bicarbonato de sodio. Voy a ponerle este subíndice y esto nos los va a dar la estequiometría de la reacción. Voy a ponerlo aquí con la letra E, estequiometría. Y finalmente estos moles van a corresponder a cierto número, a cierta masa. Y esto lo vamos a hacer con también la masa molar. Entonces, algo muy importante que tenemos que identificar es que este paso que vamos a hacer aquí corresponde al inciso A, porque la estequiometría tiene que ver con la ecuación balanceada.
Y ya finalmente todo este procedimiento que estamos haciendo de aquí hasta acá, pues va a ser igual al inciso B. ¿Ok? Pues bueno, como vamos a hacer tres conversiones, la primera, como ya les dije, va a ser esta, la segunda va a ser esta, y la tercera va a ser esta. Vamos a hacerlas en orden y pues bueno, primero vamos a contestar el inciso A aquí, en el segundo paso, y al final vamos a contestar el inciso B. Pues bien, vamos a hacer la primera conversión, moles de producto a masa de producto o de CO2. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien, sabemos que el CO2 se compone de un carbono y de dos oxígenos. Entonces voy a ponerlo aquí. Para calcular estas masas molares, yo lo que voy a hacer es utilizar la tabla periódica de la IUPAC. Les dejo el link en la descripción por si quieren utilizar estos números, pero pueden utilizar cualquier otra tabla periódica que les convenga. Entonces, el carbono en esta tabla periódica nos da un número de 12.011 gramos por cada mol. Y nosotros tenemos un mol en este compuesto. Ahora, para el oxígeno, nosotros tenemos 18.999 gramos por cada mol. Pero aquí tenemos 2 moles. Entonces, esto nos va a dar igual a 12.011 gramos, 31.998 gramos. Y esto va a ser igual a 44.009 gramos. Acordémonos que esto es un mol de dióxido de carbono, de tal suerte que la masa molar va a ser igual a 44.009 gramos por cada mol. Ok, entonces para poder hacer esta conversión vamos a tener que recordar que la masa molar es igual a la masa sobre el número de moles. De aquí, si despejamos el número de moles, va a ser igual a la masa del CO2 sobre la masa molar del CO2. Ok, entonces esto es igual a 20.5. Esto es lo que nos da el problema, esta cantidad de 20.5 sobre la masa molar que acabamos de calcular, 44.009 gramos. Y esto nos va a dar igual a un total de 0.4658 moles de CO2. Ok, bueno, ya tenemos esta conversión. Ahora vamos a hacer la siguiente conversión, que es de interesante. Aquí vamos a contestar el inciso A de moles de producto a moles de reactivo. Entonces, pues bueno, en realidad es un poco complicada esta pregunta que dice que tenemos que escribir la ecuación balanceada. Se necesita pues ser un experto en esto o tener bastante experiencia con estos compuestos, pero en general sí podemos plantear una ecuación que nos modele esta situación que nos están planteando. Entonces, bueno, si nosotros nos fijamos en el enunciado, nos dice que es una reacción de descomposición. Si nos acordamos, una reacción de descomposición va de un reactivo a varios productos. Generalmente siempre va a ir de un reactivo. Entonces es lo primero que tenemos que identificar. En nuestro caso, el reactivo es este, NaHCO3. Y aquí vamos a tener varios productos, puede ser uno, dos o tres, dependiendo. Aquí, pues bueno, ya nos dice que tenemos CO2 y también nos dice que tenemos NaDH.
2CO3. Entonces, como les decía, aquí para poder resolver esto de manera correcta se necesita bastante experiencia con estos compuestos, pero sí podemos plantear alguna situación que sea real. Pues bien, entonces aquí si vemos tenemos sodio de este lado, tenemos sodio de este lado, tenemos carbono de este lado, tenemos carbono de este lado y tenemos oxígeno y oxígeno. El único compuesto que nos falta de este lado sería el hidrógeno. Entonces, hay varias formas de plantear esto. Una sería poner el hidrógeno como tal para que haya conservación de la materia. Acordémonos que los elementos que están en la parte izquierda tienen que estar en la parte derecha y por eso les decía que se necesita un poco de experiencia porque el hidrógeno generalmente se presenta como una partícula diatómica, por eso es que pongo un H2, porque podría ser que algunas personas también pongan un H, pero pues bueno, eso es poco probable, pero en principio estarían bien. Ahora, podríamos poner el hidrógeno diatómico o podríamos poner algún otro compuesto que tenga hidrógeno, sodio o carbono. Pero como les decía, para esto se necesita un poco más de experiencia, saber cuáles son los productos más probables de esta descomposición. Y bueno, aquí como tip, generalmente lo que se pone o lo que se agrega o lo que generalmente se produce en una reacción química es agua. El agua siempre va a ser como nuestro comodín aquí. Y en vez de poner hidrógeno diatómico, yo lo que voy a poner es agua, porque el agua es más probable. Y bueno, o sea, lo que les quiero decir es que si ustedes ponen hidrógeno, también va a estar, en principio va a estar bien. Tendrían que estudiar bastante esta reacción para poder asegurar que es hidrógeno diatómico o que es agua, pero de nuevo, generalmente el agua es el que se produce, lo voy a poner aquí. Esta agua va a ser nuestro comodín, por ejemplo, en reacciones también de combustión, también se produce en agua, pero eso tiene que ver con la experiencia que tengan ustedes con las reacciones químicas. Espero no haberlos confundido. Este inciso no es tan trivial como pareciera, por eso es que les digo que deben tener cuidado y pues sí deben tener un poquito más de experiencia para poder saber qué son los productos que tenemos en esta reacción. Bueno, vamos a balancear esta ecuación. Esto ya es algo muy sencillo. Vamos a poner aquí en medio nuestros elementos que tenemos. Sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. De este lado, del lado izquierdo tenemos 1, 1, 1 y 3. De este otro lado tenemos sodio, tenemos 2. Carbono tenemos 2. Hidrógeno tenemos 2. Carbono tenemos 2. Y en el oxígeno tenemos 2, 5, 6. Entonces vemos que si aquí nosotros ponemos un 2, este va a igual a 2, va a ser igual a 2, este va a ser igual a 2, este va a ser igual a 2 y este va a ser igual a 6. Entonces ya balanceamos nuestra ecuación, es una ecuación bastante sencilla. Y finalmente, pues lo que queremos obtener aquí son los moles de NaHCO3 a partir de los moles de CO2. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es decir, 2 moles de reactivo nos dan o nos ofrecen o nos producen un mol de CO2. Pero nosotros no tenemos un mol, nosotros tenemos 0.4658 mol de CO2. Ok, entonces ¿cuánto vamos a producir? Pues el doble, ¿no? Aquí vamos a hacer
nuestra regla de 3, multiplicamos estos dos y lo dividimos de este modo. 2 mol. Entonces ya finalmente vamos a hacer nuestra conversión de moles a masa. Y esto lo vamos a hacer con la masa molar. Aquí, bueno, voy a calcular rápidamente la masa molar de este producto, perdón, de este reactivo, el bicarbonato de sodio. Tenemos sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno, 22.99 gramos por cada mol, 1.008 gramos por cada mol, 14.007 gramos por cada mol, 15.999 gramos por cada mol. Aquí solo tenemos un mol, aquí solo tenemos un mol, aquí solo tenemos un mol, aquí tenemos 3 moles. Y esto nos va a dar igual a 22.99 gramos, 1.008 gramos, 12.011 gramos, 47.997 gramos, que nos va a dar un total de 84.006 gramos. Todo esto en el mol HCO3. Entonces la masa molar va a ser igual a 84.006 gramos por cada mol. Bueno, la conversión es muy sencilla, va a ser de M, va a ser igual a masa molar, es igual a M sobre N. Y aquí despejamos M, va a ser igual a M por N. Esto va a ser igual a 84.006 gramos por cada mol, por 0.9316 mol. Y la masa de nuestro producto va a ser igual, perdón, la masa de nuestro reactivo va a ser igual a 78.26 gramos de NaHCO3, que es bicarbonato de sodio. Pues bien, esta es nuestra respuesta. Esta es la cantidad de bicarbonato de sodio que nosotros necesitamos para producir 20.5 gramos de dióxido de carbono. Entonces, bueno, eso ha sido todo. Si tienen dudas sobre este procedimiento, pueden escribirlos, o si tienen algún problema que quieran que resolvamos, pues con gusto lo vamos a resolver.